Es para mí un placer presentar a José Woldenberg, quien es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad de la que es profesor de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue consejero ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 94 al 96 y presidente de ese Consejo General entre el 31 de octubre del 96 y el 31 de octubre del 2003, un periodo absolutamente fundamental en la política contemporánea mexicana. Actualmente es colaborador semanal del periódico El Universal y de la revista Nexos, que es una revista mensual. Sus más recientes libros, en la última década, tienen que ver con una historia mínima de la transición democrática de 2012, a México, la democracia difícil, el año siguiente, La voz de los otros, libros para leer el siglo, en 2015, La democracia como problema, 2015, Cartas a un joven desencantado, a una joven, perdón, desencantada con la democracia, 2017, y dos más recientes, Así suele ser la vida, microhomenajes, y En defensa de la democracia 2019. Algo que nos viene muy bien para esta conversación sobre los principales dilemas, los retos que tiene la democracia contemporánea. Ya sé que es un tema muy amplio. Querido doctor Woldenberg, a veces te llamaré Pepe, puesto que nuestra relación es desde hace muchos años, pero ¿cuáles, en tu opinión, los retos que desde México tú avizoras ahora mismo como más sobresalientes en el desempeño democrático? Gracias. Muchas gracias por la invitación, querido Manolo. Yo creo que en México y en general en América Latina se dio una ola de democratización que fue en su momento muy bienvenida y festinada. Pero vale la pena recordar hoy, cerca de 15 años después, aquel primer informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que nos decía que en nuestro continente existía un malestar con la democracia, que el propio PNUD temía, que había un malestar en la democracia, que el propio PNUD temía que se convirtiera en un malestar con la democracia. Y ellos mismos detectaban diferentes nutrientes de este malestar. Creo que muchos de esos nutrientes siguen vivos y que por ello franjas muy importantes de la población no valoran lo que significa vivir y convivir en un marco de carácter democrático. ¿A qué me refiero? Yo creo que los fenómenos de corrupción que cruzan nuestro continente, la violencia que ha devastado innumerables familias y zonas de nuestros países, la desigualdad ancestral que marca nuestras relaciones y en muchos casos, como el mexicano, un crecimiento económico insuficiente, son el caldo de cultivo para que surjan movimientos que valoran poco las normas y las instituciones democráticas y que desearían establecer relaciones sin mediaciones entre los liderazgos y la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido hay una preocupación en América Latina porque mucho de lo construido en los años anteriores pueda reblandecerse y volvamos a vivir pues fenómenos de caudillismo de los que nunca ha sido ajeno nuestro continente. Y en términos de las relaciones que se dan en el ámbito, en la sociedad global,
¿Qué papel entiendes tú que están teniendo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a la hora de, a veces unos dicen potenciar la participación, potenciar la movilización, y otros dicen lo contrario, a la hora de hacer que la gente se aísle más, hacer que la gente tenga un sentimiento de individualización mayor y haga que no tengan interés en colaborar, en cooperar en la cuestión pública y demás? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados en relación a las redes. Por un lado, creo que no hay duda de que la expansión de las redes han permitido la expansión de más y más gentes, que han hecho que esta expresión genere redes de comunicación muy densas, muy importantes. Tengo, sin embargo, también la impresión que estas redes han apostado a explotar el mínimo común denominador que existe en una sociedad y que por esa vía el debate se ha adelgazado. La discusión, en muchos casos, es más bien a través de epítetos que de razonamientos. Y temo que buena parte de nuestro espacio público hoy esté sobrecargada de tensiones que no pueden ser discutidas de manera racional, porque los alineamientos en la política, y no solo en la política, se vuelven muy rígidos y autorreferentes. Creo que tenemos que volver a aceitar los mecanismos del debate y sobre todo del debate público, porque sin duda sigue habiendo instituciones donde el debate sigue siendo pues el pan nuestro de cada día, por ejemplo en la academia o por ejemplo en los circuitos del periodismo. Pero cuando uno ve lo que sucede en las redes, se topa una y otra vez con alineamientos acríticos que difícilmente son capaces de tender puentes de entendimiento entre ellos. Y además sobrecargados de una belicosidad que a veces asusta. Entendido. ¿Y no crees además que la propia política usa esas redes con fines partidistas, con fines de torcer de alguna manera la opinión pública? Sin duda alguna. Es decir, esas redes son explotadas por todos, pero digamos en el caso que mejor creo conocer, que es el de México, en esas redes uno puede detectar dos bloques más o menos bien consolidados, uno gobiernista y uno antigobiernista, que todos los días generan mensajes, generan adhesiones, generan además un puntos de vista sobre diferentes problemas o hechos que se han suscitado, pero que difícilmente son capaces de tender puentes de comunicación y entendimiento. ¿Por qué? Porque lo que da la impresión es que quienes están explotando las redes y están en las redes buscan alinearse con alguno de los bandos en pugna más que comprender el asunto. A mí me preocupa muchísimo, en muchos casos, cuando se discute A o se discute B o se discute C, lo que priven no sean las razones, sino las imágenes que los contendientes tienen de sí mismos, de tal suerte que lo que se genera es una espiral de descalificaciones mutuas. Y a veces no se lee lo que se razona, lo que se dice, las evidencias. No, lo que se lee son intenciones. No, tú dices eso porque lo que buscas es otra cosa y esa otra cosa normalmente está escondida. Entonces, creo que sí ha habido en los últimos años una especie de degradación de la calidad del debate público. Y eso pues no puede presagiar nada bueno. De acuerdo. Tú vives en un país y eres nacional de un país que probablemente tiene ahora mismo el presidente más activo en términos de comunicación política. No tanto activo en redes, porque ese probablemente es el presidente del vecino del norte, el señor Trump, sino de comunicación directa, ¿no? Son famosas las mañaneras del presidente López Obrador. ¿Cómo valoras tú ese tipo de hacer política en el contexto del año 2020?
Sí, bueno, todos los días, y eso quiere decir todos los días, el presidente de la República, en las primeras horas del día, da una conferencia de prensa, que realmente no es una conferencia de prensa, es una especie de plática que da el presidente de la República. Hace unos días, apenas, hace menos de una semana, el presidente de la República desplegó una tabla con los nombres de todos los comentaristas y caricaturistas que han expresado críticas a su gobierno. Junto a los nombres estaban el número de notas y las calificaba si eran positivas, si eran negativas o si eran neutras. Y todo ello era para demostrar que él era un presidente más criticado que los anteriores presidentes. Lo que llamaba la atención es el razonamiento del presidente. Que cuando uno recibe un número de críticas tan vasto, que además no son en el mismo sentido, ni tienen la misma fortaleza esas críticas, ni tratan de los mismos temas, pero él las metió todas en un mismo cajón. Lo que a mí me llama la atención es que en ningún momento el presidente se refirió a los razonamientos, a los argumentos, a las evidencias y a las propuestas que palpitan en esos textos o en esas caricaturas. No. El metro para medir no era si tienen razón o no tienen razón, sino si están alineados con él o son críticos de él. Bueno, de esa manera, lo único que logramos es que el espacio público y el espacio del debate se vaya achicando, se vaya haciendo imposible, porque yo me pregunto, de todos esos comentaristas a los que se refirió, no habrá uno, no habrá dos, no habrá tres que hayan puesto sobre la mesa argumentos dignos de tomarse en cuenta. No habrá algún analista que haya tocado algún punto sensible sobre alguna de las políticas presidenciales que merezca ser revisitada, de nuevo pensada, etcétera, etcétera. No, el rasero es, dado que hubo crítica, entonces se les coloca en el lado de los adversarios y se impide que haya un circuito mínimamente racional de deliberación. Entendido. Eso a mí me preocupa y mucho, porque somos un país no solamente muy grande, somos cerca de 130 millones de personas, somos un país muy diverso en lo social, sin duda alguna, pero también ideológicamente, ¿No te parece también ¿Y no te parece que en el fondo es seguir esta estrategia que es, yo diría, bastante generalizada de la polarización, la estrategia de buscar una lógica amigo-enemigo, que por otra parte es ya vieja en la política, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que esa es la lógica que está imperando, por ejemplo, en el Ejecutivo mexicano. El problema es que esa es una lógica hasta donde yo alcanzo a ver que va a ser no solamente muy improductiva, sino que eventualmente puede ser muy disruptiva, porque México no puede alinearse en dos bandos. México es un país, insisto, muy diverso. Sí. Si algo se estaba construyendo, si se quiere de manera imperfecta y demás, si algo se estaba construyendo, era un espacio político para que esa diversidad que está en la sociedad pudiera expresarse, pudiera recrearse, pudiera convivir y pudiera competir de manera institucional y pacífica. Y da la impresión que se quiere reducir a esa diversidad a dos bandos, conmigo o contra mí. Claro. Y bueno, pues esa no es la lógica de un sistema democrático tal como yo lo entiendo, sino más bien creo que es puesta en acto por un resorte autoritario muy, muy preocupante. Para ir ya terminando, es inevitable hacer alusión al momento en el que estamos viviendo, tanto en México como España. Las cifras, además, me parece que son muy parecidas a propósito del impacto de la pandemia. ¿Cómo crees que esto va a afectar a la política? Yo creo que la está afectando. ¿A qué me refiero? La pandemia ha pegado con fuerza.
y la nuestra era una economía que ya venía decreciendo. Por supuesto, la pandemia ha hecho que esa economía caiga a unos niveles de los cuales quizá la última generación no tiene memoria. Pero ese desplome de la economía, que ha significado cierre de empresas de muy diferente rango, pérdida de trabajo, bajas salariales, pues lo que está generando es un caldo de cultivo de malestar que seguramente, bueno, que ojalá encuentre cauces institucionales para procesarse, pero lo que me preocupa mucho es que la reacción gubernamental no solamente ha sido lenta, sino errática. En otros países ha habido políticas contracíclicas para intentar contener los efectos devastadores de la pandemia y de la crisis económica, porque al final pues, es una crisis combinada, pandemia y crisis económica. Y en nuestro caso, las medidas que se han tomado son medidas muy superficiales que da la impresión de que se apuesta a que el mercado finalmente vaya a poner a cada quien a su lugar. Sin duda alguna eso puede suceder. El problema es que el mercado pues es un mercado ciego e implacable, como son los mercados. Y en una sociedad tan desigual, con una franja de pobreza tan grande como la mexicana, pues los que hacen proyecciones bastante sombrías. Por ejemplo, dos instituciones gubernamentales muy acreditadas, el INEGI y el Coneval, están hablando que es muy probable que al fin de este año México haya incrementado su número de pobres en 10 o 12 millones de personas, lo cual es una cifra que nos debería escandalizar a todos. No parece que eso vaya a ser contenido. Entendido. Y en términos de la lógica ciudadana, en términos de siempre la necesaria confianza que los ciudadanos tienen que tener en las instituciones, etcétera, ¿ves que este escenario también vaya a tener algún tipo digamos, de afectación? Pues por desgracia en nuestro país la confianza en las instituciones es baja y es muy probable que después de la sacudida que estamos viviendo en el año 2020, esa confianza quizá sea menor. Espero equivocarme, pero esa es parte, digamos, de una agenda de carácter democrática, cómo recargar de confianza a las instituciones de la República, porque a ojos de la mayoría de la población son instituciones que son muy mal evaluadas. Muy bien, doctor Goldenberg. Le agradezco muchísimo su tiempo, querido Pepe. Ha sido un gusto tenerte aquí en el canal de YouTube de la Universidad de Salamanca, del área de Ciencia Política. Y como siempre, seguimos en contacto. Un gran abrazo. Muchas gracias, Manolo. Es un gusto verte, es un gusto poder colaborar en esta mínima porción contigo y ojalá algún día podamos vernos de manera presencial. Así sea. Un gran abrazo. Que así sea. Gracias.